Ser universitarios es una experiencia llena de compromiso y vocación. Formarse para ser profesionales de la educación implica responsabilidad y dedicación, porque todos los días escribimos nuevas páginas. Escribamos juntos en la página 212 de hoy, un programa de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 212 en Teciutlán. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esto que es Página 212, un programa de la Universidad Pedagógica Nacional 212 en Teciutlán. Mi nombre es Ernesto Marín, que bueno que nos acompañan en esta frecuencia del 90.9, CEP Teciutlán FM, y a través de los medios digitales, de las redes sociales de la UPN. Recuerden que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Spotify y en todas las plataformas donde nos pueden encontrar con Página 212. Mi nombre es Ernesto Marín y bueno, pues hoy tenemos un tema bastante interesante, sobre todo para encontrar un sentido más educativo a todo esto de las tecnologías digitales que hoy en día, bueno, con motivo de la pandemia, pues todos hemos tenido que utilizar, hablando de la docencia, pues diferentes recursos para poder generar procesos de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, pues el tema de hoy es bastante interesante. Es el tema de qué es la educomunicación. Seguramente usted en casa, en algunos medios impresos, digitales, ha escuchado esta palabra, y bueno, pues hoy vamos a platicar con ustedes un poquito sobre este concepto, qué es la educomunicación. Y para ello tenemos como invitada especial aquí en la cabina del 90.9, en la cabina de la UPN de Teciutlán, a la maestra Patricia Valera Pérez, quien es académica y también es coordinadora de la licenciatura en intervención educativa en la modalidad B-Learning que se ofrece aquí en la Universidad Pedagógica Nacional de Teciutlán. Pati, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, Pati, gracias por acompañarnos esta tarde en este programa interesante, en este tema bastante interesante, que bueno, pues seguramente los docentes de UPN que hemos tenido la oportunidad de utilizar diferentes plataformas educativas, pues tenemos el concepto de que es la educomunicación, pero para la gente que nos escucha, que de repente pues seguramente se topa con este concepto en las redes, o leyendo, o lo escucha de repente en la televisión o en la radio, pues que nos puedas platicar tú, ¿qué es la educomunicación? Muy bien, bueno, pues es un término que combina dos disciplinas, como su nombre lo indica, la parte de la educación y de la comunicación, es decir, a partir de la vinculación que se hace con los medios de comunicación, se intenta generar o brindar educación en cualquier ámbito. Sabemos que hay educación formal, no formal e informal, entonces la combinación de estas herramientas comunicativas va a permitir que se genere esta educación. Esta educación, la educomunicación. Entonces digamos que son recursos digitales. No necesariamente, porque tenemos, por ejemplo, a raíz de lo que surgió desde de 1900, ¿no?, que es donde surge el término con Celestín Freiner, que le da este término en el sentido educativo, se generan, por ejemplo, periódicos escolares, donde ellos mismos hacían la producción en papel y lápiz. Entonces ahí observamos que no necesariamente hay una tecnología, pero que sí se está comunicando algo para un aprendizaje. Entonces viene en ese sentido. Ha tenido auge precisamente por el uso de las tecnologías, porque vamos a ver, yo creo que en un ratito más, las dos vertientes que se tiene de la educomunicación, y una de ellas se enfoca hacia la parte instrumental, que es precisamente solamente ser un mero receptor. Y en la otra parte, que es ser el productor, que es la educomunicación dialógica, donde sí tiene más cabida la parte de las tecnologías. Ok, muy bien. Entonces, eso da paso a que nos puedas platicar y compartir entonces los tipos, ¿no?, de la educomunicación. Así es. Bueno, pues como lo comentábamos, hay una educomunicación instrumental, que fue la que surgió inicialmente, donde el alumno solamente era el receptor de aquello que producían los medios de comunicación, el maestro y demás, y solamente estaban sentados pues revisando esas producciones, ¿no? Pero con uso de algunos elementos más, como en este caso la tecnología, se da el avance de la web 2.0, ¿no?, en donde ya hay un proceso de intercambio de información, ¿no?, en donde yo produzco, tú escuchas, pero también puedes producir. Este ya es un enfoque diferente al que teníamos tradicionalmente y se vuelve entonces una educomunicación dialógica, de ahí proviene el término, ¿sí? Y entonces los niños o las personas que aprenden
se vuelven más hacia este lado, diciendo, bueno, no solamente voy a recibir el periódico que me mandan, por ejemplo, a nivel estado o a nivel local, sino que yo mismo en mi escuela puedo hacer un periódico escolar, puedo hacer una carta, puedo hacer un video, todos estos elementos que ya les ayuda para mejorar y sobre todo comprender mejor este proceso de construcción de los aprendizajes. Ok. Entonces, digamos, podemos generar en este concepto de tipología que hay solamente dos grandes líneas, ¿no? Sí. Estas dos, en tu experiencia, ¿cuál es la que más de repente conscientemente o no sé, inconscientemente más se aplica? Pues sin quererlo estamos todavía en la parte instrumental, no hemos dado el salto a esa parte dialógica y nos está faltando varios elementos, ¿no? Que los podríamos mencionar como estos retos que tenemos en educación para poder combinar y hacer la educomunicación dialógica. El primero de ellos sería como capacitarnos a los maestros que estamos en una educación formal de cuál sería la diferencia entre estas dos, porque lo que estamos haciendo es netamente hacer muy pasivos a nuestros alumnos, ¿no? Y entonces les llevamos diapositivas ya hechas y nosotros las exponemos. Y aquí se trata de que ellos hagan sus propias diapositivas, por así decirlo, no en algo tan sencillo. Pero también hablamos de producciones como un video. Por ejemplo, podemos hablar de una receta casera, que el niño en lugar de que vea, ¿no?, cómo se hace el proceso de, bueno, pues la puedo traer de casa y yo preparé con mi mamá tal o cual cosa y aquí está, ¿no? Que sí, claro. Entonces recordemos que ya en este nuevo proceso educativo, sobre todo en la nueva escuela mexicana, ¿no?, nos habla de que se tienen que hacer a partir de las situaciones de aprendizaje o aprendizaje situado, lo que se escucha, ¿no? Y creo que esta parte de la educomunicación da mucho pie para que se pueda utilizar y se vaya enfocando hacia ese sentido. Otro de los retos es precisamente que estamos acostumbrados a una educomunicación instrumental por la facilidad. Es más fácil que alguien busque en la web algo ya hecho y se lo dé a los alumnos. Sí, claro, a diferencia de que diga, no, pues haz tu propia producción. A ver, tú que me quieres dar a conocer la historia de Teciutlán, bueno, pues ve a recorrer tú las calles y tú saca las fotos y tú genera, ¿no? Entonces es mucho más complicado. Claro. Por eso también es uno de los retos. Entonces sí, desgraciadamente estamos todavía en la parte instrumental y no hemos dado el salto hacia la parte dialógica. Instrumental y en cierta forma, bueno, no sé, con una carga muy fuerte hacia lo tradicional todavía, ¿no? O sea, como que a veces siento que como docentes pensamos que estamos ya como que innovando, pero si observamos bien lo que estamos haciendo, aplicando la educomunicación, sigue siendo una cuestión muy tradicional y tal vez pasiva, ¿no? Sí. Emisor, receptor, hasta ahí. No hay esa retroalimentación que es lo que ya cerraría el círculo, ¿no? Exactamente. Y en este proceso dialógico, fíjate que es interesante porque, bueno, pues ustedes también lo saben, la comunicación no solo es verbal, o sea, hay muchos tipos de comunicación. Entonces, podemos hacer algunas actividades que implican esta retroalimentación de emisor, receptor, y ahora cambiamos los roles con otros tipos de comunicación, ¿no? La comunicación escrita, por ejemplo, podemos hacer un correo o un buzón en la escuela donde un niño le dirija una carta a otro y luego se responda, ¿no? Donde no necesariamente tiene que haber tecnologías, porque a lo mejor en las escuelas dirían, pues es que sí, lo dice muy fácil, pero no tenemos cañón, pero no tenemos computadora, pero no necesariamente tiene que haber estos elementos para que se dé el enfoque dialógico, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, la educomunicación, para ir clarificando un poquito más a los amigos radioescuchas, no necesariamente es igual a uso de tecnologías digitales. Esa es otra corriente, otro tema, ¿no? Sí. Y en ese contexto, Pati, entonces la diferencia entre, por ejemplo, TICs, que es otro tema, otro concepto que mucho se escucha en la televisión, en noticias. Ahorita con el tema de la pandemia, ese concepto de TICs subió, bajó y, bueno, por todos lados, ¿no? Entonces la diferencia, entre TICs y herramientas educomunicativas. Bueno, que en la parte de las TIC, que son tecnologías de información y la comunicación, pueden no necesariamente generar un aprendizaje porque ya están destinadas para brindar comunicación solamente. Donde se combina el elemento de la edu es donde entonces viene esta intención de, bueno, tengo la intención de enseñarte algo porque está en el proceso educativo y no necesariamente tengo que utilizar una tecnología, ¿no? Y sabemos que también, a diferencia de lo que se ve, ya no solamente utilizamos las TIC,
ahora utilizamos también las TAC, ¿no? Que ahora ahí sí están enfocadas al aprendizaje. Aquí entonces veríamos dos vertientes para generar una comunicación o una educomunicación dialógica. Las que veríamos por el sentido tradicional, como lo que yo mencionaba, ¿no? Un correo institucional, a lo mejor es parte de una producción ahí mismo en la escuela, que no necesariamente tiene que haber tecnología, y la otra parte, donde te puedes apoyar de las tecnologías para hacer una educomunicación. Y aquí entonces ya tenemos otro elemento más, que son esta educación a distancia, ¿no? Esta educación donde hay una comunicación sincrónica, asincrónica, y que de todos modos se puede dar un proceso dialógico. Exactamente, ok. Ahora ya teniendo claras estas diferencias entre las TICs, TACs y la educomunicación, ¿cuáles son entonces las herramientas de la educomunicación? Bueno, aquí la idea es poder ser creativo. ¿Sí? Hay algo tan sencillo como, por ejemplo, en las comunidades donde se puede rescatar todavía elementos. Todas las comunidades tienen una bocinita, ¿no? Donde mandan avisos, donde esto. Entonces, esta parte se puede volver también una herramienta educomunicativa, porque a partir de lo que producen los niños en la escuela, pueden hacer la distribución de este contenido. Y entonces esta sería una herramienta importante, ¿no? En las comunidades. La otra parte es que ya regularmente todos tienen un celular, aunque sea muy sencillo, y esta herramienta te podría servir para, como decíamos, grabar un video muy sencillo en casa. A lo mejor das a conocer tu localidad a partir de un recorrido. A lo mejor puedes hacer se le llama un manual, ¿no? O un tutorial para los niños pequeños del regreso a casa, y entonces tenemos que también brindar esta parte de lo que decíamos, el aprendizaje situado. Bueno, ¿para qué te va a servir el generar un video? Que no sea solo porque el maestro lo mandó a hacer, sino qué utilidad va a tener. Y el niño va a aprender el camino de regreso a casa mediante un tutorial, ¿no? También lo que decíamos de las cartas. Las producciones en escrito que se pueden hacer son muy productivas. La parte de una obra de teatro que pareciera que solamente es una obra de teatro, es una producción. Sí, claro. Y te está dando un diálogo con alguien más. Porque también en los diálogos vemos que hay diálogos internos que de hecho tú puedes tener contigo mismo, ¿no? Y también puedes tener diálogos con alguien más. Aquí en este caso, entonces, otra herramienta pudiera ser una producción como esta, que es una obra de teatro y que se podría después proyectar a la comunidad, y esto pues también es algo extra, ¿no? Sí, siento, escuchándote con atención, percibo que entonces la educomunicación es un poco más humana, más de contacto, que por ejemplo las TICs y las TACs. Ajá. ¿No? Sí. Es el gran reto, ¿no? Que la educomunicación tiene una fuerte carga social. Sí, educativa y sí comunicativa forzosamente, pero es más como que de contacto, ¿no? En este contexto, ¿no? De ocupar esas herramientas. Sí, porque esperas una retroalimentación de algo más. Es cierto que las computadoras también te dan una retroalimentación, ¿no? Por ejemplo, hay algunas herramientas que están ya en línea, si así lo queremos ver, ¿no? Y que te ayudan a que cuando tú resuelves un ejercicio, inmediato te manda el resultado, ¿no? Que finalmente también sería una educomunicación. Pero efectivamente tú esperas algo más de solamente una respuesta de tuviste un 10 o felicidades, sino realmente una retroalimentación en este proceso de comunicación para decir, bueno, yo hice un video de una receta casera, como decíamos, y el maestro puede entonces dar la sugerencia, ¿no? Ah, mira, estuvo muy bien, felicidades, te sugiero que esto y esto, o bien incluso herramientas tecnológicas, ahí sí que pudiera dar como recomendaciones el maestro. En los dos casos se visualiza la educomunicación. Podríamos decir que en una, como bien lo mencionas, es más humana y la otra no tanto, aunque en las dos hay una especie de diálogo. Exactamente, y el reto precisamente aquí para el docente, encontrarle esa funcionalidad y ese sentido a la educomunicación como herramienta didáctica, ¿no? Ajá. ¿Cómo percibes tú al docente actual en ese contexto? Bueno, yo siento que hemos avanzado, sí, pero ciertos sectores tal vez del magisterio pueden tener cierta resistencia, ¿no? A darle este nuevo enfoque, este nuevo uso a las herramientas educomunicativas. Sí, es precisamente por lo que decías, que a veces por el hecho de utilizar una herramienta tecnológica, pensamos que ya estamos avanzando, en este enfoque, ¿no? Del instrumental a lo educomunicativo.
pero no necesariamente es así. O sea, estamos sí utilizando la tecnología, pero aún así no estamos haciendo activos a los alumnos, ni los estamos haciendo emisores, los seguimos utilizando como receptores. Entonces nos hace falta eso. Sí, utiliza tecnologías, perfecto, pero ¿cómo las vas a utilizar para que el alumno sea el que genere esos contenidos que quiera transmitir a alguien más? Y que no se quede solo en la transmisión, porque efectivamente en la parte de la educomunicación instrumental se quedan solamente transmitir, entonces aquello que generó alguien más me lo transmite y ya está, ahí se quedó. Claro. Pero hace falta lo que yo estoy produciendo para dar a conocer a los demás también información, porque también tengo mucho que decir, ¿no? Sí, claro. Desde una comunidad escolar a la comunidad como tal, mi localidad, qué tanto hay y qué puedo dar a conocer a los demás. Entonces sí creo que no solamente por el hecho de usar tecnologías y decir ya estoy modernizándome, ¿no? Estoy dando este salto, sino que hace falta más. Hace falta más. ¿Qué habilidades, por ejemplo, Pati, desarrolla la educomunicación en el docente? Cuando lo tiene bien identificado, bien focalizado y empieza a explorar y a producir, que la palabra aquí mágica es producir tus materiales con la intención de transmitir información, pero que te motive una reacción en el caso del alumno, ¿no? Pero ¿qué habilidades, por ejemplo, el maestro que se aviente a explorar de una manera más consciente todo lo que implica la educomunicación, qué habilidades de manera paralela irá desarrollando él en ese andar? Ok, bueno, pues podríamos considerar que aunado a lo que se está trabajando del nuevo modelo educativo, lo recuerdo, es que va a tener que diseñar situaciones que impliquen a los alumnos o que obliguen de cierta manera, ¿no?, a generar estas producciones. Entonces tengo que pensar qué reto le voy a poner al alumno para que él me traiga tal o cual producción que yo necesito. Eso le implica al maestro, pues, tener la habilidad para el diseño de esas situaciones. Otra cosa sería también la parte de la creatividad, porque a lo mejor sí logré diseñar una situación, pues, bien, ¿no? Pero resulta que ya los alumnos están como en lo monótono de la maestra otra vez quiere que hagamos un video, la maestra otra vez quiere que hagamos un recetario, la maestra. Entonces, cuando él echa a volar su creatividad, pues tiene que pensar en todas las posibilidades que puede generar el mismo alumno. Y a la par, él también va generando, porque dentro de los procesos que él va haciendo, puede utilizar también las tecnologías, pero para que se vuelva dialógico. Entonces, aunque yo estoy a distancia, te puedo dar una herramienta y vamos a estar conectados al mismo tiempo, y yo hago y tú respondes y tú produces y ahora yo te respondo y todos estos elementos. Entonces, en ese abanico de posibilidades, también el maestro pues desarrolla la creatividad. Exactamente. ¿Y en el caso del alumno? Pues va por el mismo sentido, también en el sentido de la creatividad, ¿no? Primero, tendría que, y la otra, pues superar los retos o las situaciones que se le van planteando en ese momento. Las herramientas, dependiendo de los contextos, pues son muy diferentes, ¿no? Lo que decíamos, desde una bocina pequeña en la comunidad, hasta algo tan grande que a lo mejor puede ser la creación de páginas web. Ahorita está también de moda, pues, las Padlet, ¿no? Que son estos elementos tecnológicos que nos ayudan a concentrar un todo en una pequeña página, un foro, una wiki, un blog, una hoja interactiva, ¿no?, como lo conocemos, el Mentimeter, la pera, como decimos, que te permite la comunicación esta dialógica en momento real, ¿no? Entonces, también le ayudaría al alumno incluso al aprendizaje de herramientas tecnológicas, la parte de la producción escrita, el desenvolvimiento, si es que es una comunicación oral, porque también pues le desarrollaría habilidades, el hablar frente a público, el perderle miedo, ¿no? También. Entonces, pues sí, tiene muchas ventajas. Muchas ventajas. Fíjense, compañeros, amigos que nos escuchan, Pati junto con la maestra Nelly han tenido ya esta experiencia de desarrollar estos temas, inclusive a nivel más macro, a través de la UPN Ajusco, que eso ha implicado y les ha dado a ustedes la oportunidad de estar en contacto con maestros también en diferentes partes del país, ¿no? Sí. ¿Cómo percibes tú, ahora sí, nuestra posición actual en México en el adecuado aprovechamiento de esta herramienta y todo el potencial educativo que puede dar? Hemos avanzado, vamos lento, vamos bien, nos falta un montón, nos falta mucho. ¿Cuál es la percepción que te ha dado el trabajar precisamente estos temas, ahora sí con docentes de cualquier parte del país? Bueno, pues sí tenemos avances, por supuesto, pero sí nos hace falta mucho también. Lo primero que decíamos pues es la capacitación y la disponibilidad para aprender aspectos como estos
que parecieran que están obsoletos, o por lo que te decías desde 1900, ¿no? El término de educomunicación, pero que creo que no le hemos dado el enfoque correcto. Entonces, cuando nosotros estamos dispuestos a aprender, o como se dice, ¿no? Reaprender, podríamos entonces generar otros elementos más para ayudarnos en nuestra labor docente. Otra parte, pues también es la complicación de las tecnologías, porque a veces, aunque querramos aprender, a veces nuestros tiempos no nos dan, a veces los elementos que tenemos disponibles en nuestro entorno, como lo que es el acceso a internet, una computadora, una señal, ¿no? Sí complican, porque no todos tienen las mismas posibilidades, y sobre todo que a veces nos capacitamos, pero cuando vamos a nuestro entorno escolar, vemos que las condiciones no son. Entonces dices, bueno, sí, yo tengo una computadora, pero mis alumnos no. Y el internet aquí está fatal y no llega, y cosas como estas. Entonces, sí nos hace falta no solo a los maestros, sino también yo creo que en el sentido a lo mejor como instituciones gubernamentales y no gubernamentales que necesitarían apoyar también pues estas herramientas para el desarrollo de esto. Sí, lo que mencionabas ahorita, ¿no? El concepto de educomunicación, pues desde los 1900, ¿no? Y pareciera que ya es muy viejo el concepto, pero es un concepto que ha ido evolucionando con la era digital, ¿no? Y con los nuevos procesos de enseñanza de aprendizaje y todo lo que se va generando en materia educativa a nivel mundial. Y sin embargo, la sociedad, ¿no? El sector educativo es el que se ha mantenido como que un poquito, el concepto va avanzando, ¿no? Pero la estructura se va como que quedando, ¿no? Damos pasitos, vamos lentos, pasitos, ¿no? Pero pues definitivamente creo que los faltantes, los pendientes son todavía un poquito extensos. Sí, y fíjate que, por ejemplo, cuando dábamos el curso, pues a nivel América Latina, los maestros que tomaban el curso con nosotros nos decían, maestras, es que ustedes van muy avanzadas, o sea, en México realmente lo que ustedes nos presentan de este enfoque dialógico, todas las herramientas tecnológicas, nosotros estamos perdidos, porque a algunos sí les complicaba incluso tener un drive que pudiéramos compartir, y algunos no podían generar herramientas como estas tan sencillas como lo que era una presentación electrónica compartida y generarla al mismo tiempo. Entonces, sí creo que vamos avanzando en México, a diferencia de otros países. O sea, ¿no? que bueno, no dijeran por ahí un consuelo, consuelo de tontos, ¿no? Porque realmente México está un poquito más avanzado en relación a otros países todavía, inclusive de Latinoamérica. Sí, de acuerdo a lo que nosotros pudimos observar y con el entorno que estuvimos, sí pudimos notar una diferencia. Y nos tocaron algunos compañeros de Brasil, por ejemplo. Algunos, de hecho, no les entendíamos muy bien lo que nos preguntaban, porque pues, aunque somos del mismo continente, ¿no? Sí. Sabes que pues la pronunciación es muy diferente. Entonces, sí pudimos notar esa diferencia, y ellos nos decían, hay elementos que lo sabíamos teóricamente, pero ya para usarlos es donde estamos aquí atorados, y entonces necesitamos más capacitaciones como estas, ¿no? Como la cuestión geográfica, la cuestión política, social, cultural de cada país, hablando de Latinoamérica, también es tan diversa, ¿no? Que pareciera que en países que tal vez económicamente están un poquito mejor que México, lo estarán en ese sector, en ese sentido, pero en otros temas están un poquito abajo, ¿no? Sí, finalmente también el rezago en diferentes temas en todo el bloque de Latinoamérica, pues creo que es muy evidente, ¿no? Sin embargo, creo que Latinoamérica también ha tenido buenos aciertos en materia educativa y va avanzando, pero bueno, tú lo dices muy bien, el tema es todavía queda mucho por delante todavía. Y en el caso de UPN, Pati, ¿cuál ha sido la experiencia que tú has percibido en el trabajar precisamente ese tipo de recursos, ¿no? Con este enfoque educomunicativo? Pues también aquí con la capacitación que hemos tenido, porque también he participado aquí para poder apoyar a los compañeros, es que algunos están muy dispuestos, pero también hay alguno que otro que está renuente para la actualización, ¿no? Entonces, aquí lo que necesitamos es como que jalar todos parejo para que las capacitaciones pues brinden los frutos necesarios. Claro. Y la otra es que cuando ya están en capacitación, pues lo pongan en práctica, porque si no se queda ahí guardado como, pues sí, fui y cumplí con el requisito, pero nos hace falta que nuestros alumnos lo vean y ellos digan, sí se ve, ¿no? Este cambio, y ya no está utilizando la tecnología y de todos modos nos tiene sentados, sino estamos generando algo más con las producciones y lo que tenemos por compartir para los demás, y ya en este enfoque pues dialógico que decíamos. Claro. Pati, y en este contexto que has tenido, que trabajaron este tema de educomunicación hace algunos meses con algunos también docentes de otros países,
¿Viene alguna etapa más adelante? ¿Va a haber otro tipo de capacitación, otro tipo de encuentro, aunque sea virtual, para seguir desarrollando tal vez a manera regional este tema de la educomunicación? Pues a nosotros, de acuerdo a lo que nos platicaban, es que cada año hay capacitaciones por parte de este programa que es Escuelas México, en donde los mexicanos vamos a capacitar a las escuelas que llevan algún nombre de México, ya sea un personaje importante, y se seleccionan esas escuelas. Nos comentaban también que debido a la pandemia pues había sido a distancia, pero que otras veces viajan los maestros de México a aquellos países a capacitar, hay una sede y ahí es donde se da la capacitación. Recientemente, no tiene mucho que pregunté respecto a la convocatoria para este año, entonces decían que estaban checando cuáles eran las condiciones, pero se queda todo a nivel internacional a partir de lo que el programa da, porque no cualquier persona puede ingresar a las capacitaciones. Son maestros que están de cierta manera becados para recibir pues esa capacitación en particular. Así es que, compañeros, amigos que nos escuchan, solamente como un referente, hace algunos meses se invitó a las compañeras, ya lo mencionabas hace ratito, a participar en este tipo de capacitaciones en línea, ¿no?, que tiene que ver con el tema de la educomunicación, y fue cuando platicaron con diferentes académicos de otras regiones de Latinoamérica, y la idea es, bueno, que haya continuidad en estos proyectos, ¿no, Pati? Sí. Ahora bien, para ir cerrando, ¿qué le puedes tú aconsejar al docente que nos está escuchando, que conoce de educomunicación, que ha tomado una capacitación o dos, pero siempre está el temor y ese miedito por ahí está, ¿no?, de aventarse a explorar estos recursos? Sí, pues que no le tengan miedo. Yo decía, no necesariamente tenemos que utilizar la tecnología. Podemos generar diferentes cosas, como los cantos tradicionales, ¿no? Esto también se puede dar y no necesitas nada de tecnología. Les enseñas a los niños a partir de un canto que es tradicional y por qué surgió este canto, qué piensan ellos, si creen que ellos pudieran generar uno más a partir de lo que en este momento están viviendo. Y ahí no se utiliza nada de tecnología, ¿no? En la parte de la creación ya como tal con tecnología, pues que no le tengan miedo, ahora sí que, como dicen, ¿no?, que le den clic aquí, allá, total, si se borra, si se pierde, volvemos a empezar y no pasa nada. Y que sigan en capacitación constante, pero sobre todo que lo apliquen y lo compartan, porque como dicen, el conocimiento no sirve de nada si lo tienes guardado, entonces hay que compartirlo con los demás. No tiene nada de malo el poder compartir con otros compañeros, el que se acerquen y digan, oye, aquí tengo una duda, pero quiero hacer esto, ¿me puedes apoyar? Y pues claro que sí, ¿no? Entonces, creo que como equipo de trabajo nos hace falta también eso, poder acercarnos con alguien más y reconocer cuando alguien pues sabe un poquito más que nosotros y poder pedir ayuda, ¿por qué no? Así es, la cosa es arriesgarse, ¿no? Claro. Y ya, finalmente como docente, esos conceptos siempre nos dan vuelta, seguramente no hay más de un docente cuando se sienta a planear. Sí. Ya ve en qué tablita o en qué columna tiene que meter esos elementos, bueno, pues que se aviente, que los incluya. Finalmente, pues la creatividad que como docentes la tenemos, ¿no? Eso debe ser, es una característica muy propia, ¿no?, del docente, porque hace uno cuanta cosa para poder generar procesos de enseñanza-aprendizaje, y creo que la educomunicación nos da muchos elementos para ello, ¿no, Pati? Así es. Pues agradecerte, Pati, que nos hayas compartido el tema de hoy aquí en Página 212, y pues estaremos pendientes, ya de manera paralela estaremos pendientes de saber si se generan otros tipos de capacitación a nivel Latinoamérica, ¿no?, donde siga explorando y potenciando el concepto de la educomunicación. Un gusto haber estado aquí y compartir con ustedes. Gracias, Pati. Es la maestra Patricia Valera Pérez, quien es académica de la UPN Teciutlán y también coordinadora de la licenciatura en Intervención Educativa en su modalidad B-Learning aquí en la Universidad Pedagógica Nacional. Pues bien, amigos, no nos queda más que agradecer a todos ustedes por su atención a través de esta frecuencia del 90.9 Teciutlán FM. Mi nombre es Ernesto Marín, agradezco bastante que estén en sintonía. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en un tema más. Recuerden que estamos en el 90.9, también ahí estamos en Facebook, ahí ven el video. Recuerden que también estamos en YouTube y también estamos en Spotify. Solamente busquen Página 212 y busquen UPN 212 Teciutlán. Ahí van a encontrar todo el material audiovisual que se genera desde las instalaciones aquí en el barrio de Naixtaco de la Universidad Pedagógica Nacional. Que tengan una excelente tarde y bueno, pues estaremos encontrándonos y viéndonos la próxima semana. Que tengan un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias.
Gracias por compartir con nosotros lo que hacemos todos los días en nuestra universidad. Acompáñanos la próxima semana en una emisión más de Página 212, la página de la educación, un programa de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 212 en Teciutlán, una producción de CEP Teciutlán 90.9 FM.